Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Francis, muchas gracias por acompañarme. Hoy voy a traer un vídeo, un remake, ¿vale? De un vídeo que subí hace tiempo y que me gusta especialmente. Y bueno, ¿por qué lo hago? Ya habéis visto que de vez en cuando he subido dos o tres remakes de algún cuadro antiguo porque, bueno, me apetecía reeditarlo, mejorarle algo la imagen y las explicaciones. ¿Vale? Antes no daba tantas explicaciones como ahora, entonces pues en el caso de este cuadro me apetecía volver a subirlo y volver a mostrarlo. Habrá mucha gente que no lo haya visto, otra que sí. Entonces, bueno, espero que os guste la idea y que os guste esta marina que os voy a enseñar. Ya habéis visto al principio los colores que voy a utilizar para pintar esta marina. Va a tener un cielo azul, un agua, bueno, con un color parecido al que podemos ver en las aguas pues, del Caribe, con esos tonos azules, tonos tirando al turquesa. Va a haber una playa, unas montañas al fondo, montañas en diferentes planos y un cielo con nubes, ¿vale? Que voy a pintar de manera muy sencilla. También vais a ver los colores que se emplean o que se pueden emplear para pintar, pues eso, una playa y esa unión entre el agua y la arena del mar, esa fusión, esas tonalidades necesarias para pues crear un efecto real, ¿vale? En donde rompen o donde van a morir las olas. Bueno, como estáis viendo, lo primero que hago es pintar este cielo, un cielo sencillo con ese azul de Sèvres que estoy utilizando, ¿vale? Rebajado con blanco. Ya veis cómo dejo la parte superior del cielo algo más oscura y la parte inferior, la más cercana al horizonte, la aclaro un poco más, ¿vale? Esto es una norma que tenéis que seguir cuando pintéis cielos, sobre todo cielos azules, ¿vale? La parte cercana al horizonte más clarita que la parte de arriba. Bueno, con el cielo húmedo, ¿vale? Ya sabéis que no dejo secar, tan sencillo para pintar las nubes como ya estáis viendo, coger blanco e ir mezclándolo directamente sobre el lienzo. No hace falta ni mezclarlo sobre la paleta, directamente sobre el lienzo. Vamos difuminando ese blanco sobre el azul húmedo y así, de esta forma tan sencilla, vamos consiguiendo las nubes. Dejamos la parte superior de las nubes más clarita, ¿vale? Con el blanco más pronunciado y según vamos bajando, pues vamos difuminando más y haciendo desaparecer aún más ese color blanco fundiéndose con el azul. Pintamos nubes pues de diferentes formas, podéis echar toda la imaginación que queráis con las nubes, cualquier nube que pintéis puede existir, entonces echarle imaginación, distribuirlas un poco equitativamente sobre el cielo para que quede bien, ¿vale? Unas nubecitas justo encima del horizonte, sobre esas montañas. Aclaramos la parte superior, la dejamos más marcada y vamos bajando hacia abajo, ¿vale? Como os digo, difuminando ese blanco sobre el azul del cielo. El óleo para esto es perfecto porque tarda mucho en secar.
Entonces ese cielo va a estar húmedo todo el rato que estoy pintando el cuadro. Entonces voy a poder hacer esas mezclas y esos degradados con las nubes todo el rato, durante toda la sesión. Si es acrílico, pues hay que hacerlo un poco más rápido. ¿Por qué? Pues porque se seca. En pocos minutos el cielo puede estar seco y si aplicas blanco, pues va a ser blanco, ¿vale? No se va a ir mezclando sobre el fondo. Entonces, bueno, eso es una de las cosas buenas, una de las ventajas que personalmente veo sobre el acrílico, del óleo sobre el acrílico. Que también os digo que todo esto se puede hacer igual en acrílico, porque siempre me preguntáis si en acrílico podéis hacer el mismo. ¿Veis un cuadro? ¿Puedo hacerlo en acrílico? Por supuesto que lo puedes hacer en acrílico. Simplemente teniendo en cuenta las características especiales del acrílico, ¿vale? Pues que seca más rápido, pues bueno, pues hay que ir a lo mejor un poco más rápido según lo que quieras hacer. Pero podéis pintar exactamente lo mismo con óleo que con acrílico. Lo que pasa es que las técnicas, según cuál, pues son diferentes. Vamos, las técnicas son iguales, pero la forma de aplicarlas pues son algo diferentes. Bueno, ya veis cómo vamos terminando este cielo tan sencillito, ¿vale? Pero que queda bastante bonito, con unas nubecillas bastante discretas y con ese efecto de dejar la parte superior más clarita. Bueno, pues lo que hacemos es darle volumen, dejando esa zona superior de las nubes con más blanco, le damos volumen y así conseguimos que se vean pues reales. Bueno, seguimos con la línea del horizonte. En este caso no es una línea, van a ser una serie de montañas lejanas que voy a pintar también con tonos azules, pero lo oscurezco un poco para diferenciarlo del azul del propio cielo, ¿vale? Para que resalte por delante de ese cielo. ¿Veis cómo le añado en este caso una pizca de negro muy discreta, muy poco negro, y conseguimos ese azul más oscuro, más apagado, para pintar las nubes. Perdón, las montañas. Estas montañas que estamos pintando. He pintado una montaña que es la que está más lejana, ¿vale? Esa que está a la izquierda, según estáis viendo el cuadro. Esa es la montaña más lejana, la pinto con un tono más claro. Luego he oscurecido algo el tono para pintar otra hilera de montañas en un plano por delante de esa. Y ahora oscurezco aún más el azul, ¿vale? Ese azul, para pintar la montaña grande, esa que está a la derecha, y una montaña, un peñón aquí a la izquierda, que va a estar a la misma distancia del primer plano, ¿vale? Que la montaña de la derecha, por eso voy a utilizar el mismo tono, ¿vale? Pero es un peñón que se une a esta montaña grande por debajo del mar. Entonces, bueno, va a quedar como un islote. Ya veis esos diferentes tonos de azules
en la montaña cómo voy consiguiendo que se vean en diferentes planos y cómo conseguimos así el efecto de profundidad, de lejanía y de distancia tan importante cuando pintamos paisajes. Siempre lo digo, tonos más oscuros según estamos más cerca del primer plano y tonos más claritos para los elementos que están más lejos. Y de esta forma tan sencilla conseguimos ese efecto, como os digo, de distancia. También más detalle para los elementos más cercanos y menos detalle para los más lejanos. Entonces esas montañas que están en el fondo las vamos a dejar así, tal cual están, y en esta montaña que está más cerca, pues voy a aplicar ahora después algún detalle, algún relieve, ¿vale? Algo muy suave también, muy discreto, porque también es una montaña que está lejos del primer plano, entonces no tiene que tener mucho detalle, pero como os digo, bueno, le voy a aplicar unos detalles muy discretos, unas sombras, unas luces para conseguir ese relieve, un relieve que va a quedar, ya vais a ver, muy elegante y muy bonito, con unas cuantas pinceladas, de una forma muy sencilla. Cogemos color blanco y, como hemos hecho con las nubes, lo aplico directamente sobre la montaña, ¿vale? Tenemos en cuenta en este caso que la luz viene un poco de la derecha, entonces aclaro como en diagonal zonas que están recibiendo la luz directamente, muy suavemente, ¿vale? Pero simplemente con esos toquecitos ya veis cómo la diferencia entre las zonas más oscuras y las más claras nos están dando ya un relieve, para que veáis lo sencillo que es hacer pues eso, para dar relieve y dar volumen a los elementos, simplemente jugando con las luces y con las sombras. Un poco más de oscuro para las zonas oscuras, para aumentar ese contraste y aumentar esa sensación de relieve, de esta montaña rocosa, ¿vale? Que parezca rocosa, con golpecitos suavemente, un poco más oscuro en la base, porque bueno, es lo que menos en contacto está con la luz, y ya vais a ver cómo es muy sencillo, ¿vale? Con pincel, ni espátula, ni nada. Bueno, ya tenemos esa parte superior terminada. Retiramos la cinta esta que viene muy bien para pintar la línea del horizonte, y ahora vamos con el mar, ¿vale? Bueno, comenzamos a pintar esa zona cercana a las montañas. Poco a poco vamos teniendo cuidado de no meternos en la zona de la montaña, que bueno, tampoco pasaría nada porque se corrige fácilmente, y lo vamos haciendo con ese, como estáis viendo, con ese azul turquesa tan necesario si vamos a pintar pues aguas cristalinas o aguas claras, ¿vale? El mar en un día muy soleado, entonces el azul turquesa viene pues genial para eso. Si tenéis el azul turquesa en un tubo, ¿vale? El color como tal, pues lo usáis. Que no lo tenéis,
pues podéis utilizar otro azul, un azul cerúleo, un azul cian, incluso el azul de Sèvres del cielo, le añadís una pizca de amarillo y vais jugando con el tono hasta que consigáis el azul turquesa que queráis. También le vais añadiendo blanco, un azul turquesa más oscuro, pues más azul, un azul turquesa más verdoso, añadís más amarillo. O sea que bueno, yo en este caso tenía el azul turquesa directamente en un tubo, pero lo podéis conseguir haciendo mezclas, ¿vale? El azul turquesa es un azul que tiende un pelín hacia el verde, ¿vale? Dependiendo del tono del azul turquesa. En este caso es muy discreto esa tendencia hacia el verde, es muy suave. Y bueno, podéis hacer mezclas y conseguir azul turquesa con el tono que queráis, ¿vale? Más oscuro, más verdoso, menos verdoso. Todo es cuestión de jugar con los colores y mezclar, ir mezclando, ir consiguiendo el tono que queremos. Bueno, tenemos ese mar ya planteado, de momento con un tono muy uniforme. Entonces, bueno, voy a oscurecer un poco ese color y voy a pintar una sombra muy tímida en el agua, pues la sombra de esa montaña, ¿vale? Voy a dejar un poco más oscuro pues la zona que está justo al lado de esas montañas, ¿vale? Esa línea de montañas del fondo que están en contacto con el mar. Esa zona la dejo más oscura y aclaro, dejo más clara la zona que está más, digamos, a mar abierto, el que no está recibiendo sombra de nada, ¿vale? Pero va a ser todo muy discretamente, ¿vale? El azul del mar, el agua del mar, siempre está en movimiento. En general es difícil que haya mucho reflejo, porque, pues como os digo, siempre está moviéndose. Entonces no es como en un lago de agua en calma, un lago cristalino, que sí que podemos pintar un reflejo. Aquí, bueno, podemos pintar un reflejo tímido, en este caso simplemente oscurecer un poco ese tono de azul cercano a las montañas, como os digo. Bueno, para ir pintando la orilla o la zona donde va rompiendo el mar, ¿vale? Donde van rompiendo las olas. Tengo ese marfil que lo he mezclado con el azul que estoy utilizando para el mar, ¿vale? Entonces así consigo, puesto que voy a pintar la playa, también voy a utilizar el marfil, pues esa transición, ya veis cómo el marfil, que es un color blanquecino, pero tiene cierto tono amarillento muy, muy apagado, es verdad, pero es un tono que tiende al amarillo, ¿vale? Como os digo, muy apagado, ¿vale? Pero ya veis cómo al mezclarlo con el azul del mar, con el azul turquesa, ya sí que tenemos un azul turquesa aún más verdoso, ¿vale? Hablando todo el rato de tonos muy suaves, son todos tonos muy, muy pastel, no sé cómo deciros, ¿vale? Ya veis cómo esa zona de la orilla ha quedado más verdosa. Si hubiésemos utilizado el amarillo, pues habría quedado mucho más verdosa. Como he utilizado el marfil, que es un color muy pálido, pues la diferencia es muy poca, pero es, como veis, la diferencia necesaria para pintar un tono de transición, digamos, entre el agua y la arena de la playa. Bueno, ahora vuelvo sobre el mar para, con trazos más oscuros,
pues ir dando algo de detalle, como os digo, al mar, ¿vale? Algo de movimiento, con algún trazo horizontal, también en diagonal, para darle, como os digo, movimiento al agua, ¿vale? Ese oleaje, pero un oleaje muy suave y muy discreto, ¿vale? En general es una marina muy sencilla, porque el mar lo voy a pintar muy sencillo, ¿vale? Pero aunque sea sencillo, queda elegante, queda bonito y es muy fácil, como os digo. Por eso os digo que es una marina sencilla, porque el mar no tiene grandes detalles ni grandes olas ni nada complicado, todo pintado de una manera pues fácil. Ya veis, con esos trazos horizontales, también como os digo, algún trazo oblicuo, pues voy pintando este mar azul turquesa que va rompiendo, que va a terminar en esa playa, ¿vale? Va a ser una playa, bueno, la típica playa pues caribeña, con ese color tan característico de sus aguas, ¿vale? Para el oleaje, primero unas sombras muy suaves en donde termina el mar, donde rompen las olas, rompen, o donde van a morir, porque romper no están rompiendo, digamos, ¿vale? No es como si hubiese rocas y si el mar tuviese fuerza. Es un mar muy en calma, un mar muy suave, ¿vale? Entonces, pues de esta forma tan sencilla, primero una sombra azul y luego añado una pizca de blanco sobre esa sombra, ¿vale? Ya tenemos pues esas olas pequeñitas, que poco a poco van a morir, como os digo, en la playa. Poco más detalle le voy a dar a ese oleaje, ¿vale? No hace falta más. Bueno, para comenzar con la playa, utilizo el marfil, una pizca de amarillo, ¿vale? El blanco, amarillo ocre, un pelín también, ya habéis visto, de azul. Y bueno, poco a poco pues voy consiguiendo ese tono, color tierra, con el que voy a pintar la playa. Primero un tono más claro y luego, bueno, pues iré oscureciendo pues según
según la zona, ¿vale? Para darle más realismo a esta arena de esta playa. Como veis, primero es un tono, estoy utilizando primero un tono muy apagado, muy pálido, muy similar al marfil, ¿vale? Y poco a poco, bueno, pues añadiendo una pizca más de amarillo, le vamos dando un poco más de brillo, de amarillo o de amarillo ocre, le vamos dando un poco más de vida y dándole un poco más de calidez a esta arena, ¿vale? Lo importante ahora es esa unión entre el mar y la arena, ir definiéndola con un tono muy suave, ¿vale? Vamos metiendo poco a poco el pincel sobre la orilla, sobre el agua, y así disimulamos y suavizamos esa, como os digo, esa unión entre el agua y la tierra. Ahora añado alguna zona algo más oscura sobre la arena, ¿vale? A darle alguna sombra, utilizando pues el amarillo ocre, ¿vale? Con golpecitos de pincel. Ya veis cómo esa base pálida que había pintado, bueno, le voy a dar algo más de detalle, pues añadiéndole que es un color más cálido, con golpecitos para darle pues ese relieve que tiene la arena, esas sombras, zonas más claras, y también usando la sombra tostada, pues una zona más oscura de arena, como en la orilla, una arena más oscura, más mojada, o que ha traído alguna suciedad del mar, suciedad, bueno, algún alga, bueno, lo que veis normalmente en la playa, ¿vale? Poco a poco vamos detallando la orilla del mar, todo con trazos muy suaves, ¿vale? Vamos difuminando
esa unión, haciendo esa transición suave, que tanto el agua se meta en la arena como que la arena se mete en el agua. Y con un pincel, en este caso voy a utilizar un pincel viejo que está así un poco abierto, para dar golpecitos así perpendiculares sobre el lienzo y dar aún más detalle a la arena, ¿vale? Con estos golpecitos, de esta forma tan sencilla, pues vamos pintando la arena, pues simulando ese efecto de la arena de una playa, ¿vale? Que no es una cosa uniforme, sino que tiene muchos matices, mucho detalle, y bueno, de esta forma tan sencilla, bueno, nos evita pues tener que ir con un pincel más pequeño, poco a poco. Tampoco es cuestión de ir detallando cada grano de arena, por supuesto. Entonces os podéis ayudar de, como os digo, de un pincel así que esté más viejo, que esté abierto, o de un pincel de abanico, o una pequeña brocha, bueno, algo parecido, para ir detallando, como os digo, la arena y que no se vea todo muy plano, muy uniforme, sino que se vaya viendo poco a poco, pues eso, diferentes tonalidades según las zonas, y que se vaya viendo poco a poco, pues real. Bueno, pues tengo ya más o menos la playa pintada, terminada, el mar, el cielo, las montañas. He dejado en la parte izquierda una zona en blanco para pintar pues una zona de árboles, ¿vale? Una zona de árboles lejana, una zona de árboles que se mete en la playa, ¿vale? Y lo que hago primero es, con el azul de Sèvres, el amarillo, pues consigo un verde que oscurezco un poco con la sombra tostada para pintar una base primeramente oscura. Primero pinto una base oscura, ¿vale? Sin mucho detalle. Esta arboleda que termina en el mar prácticamente, pues pinto esta base oscura con este verde oscuro, y luego después con un verde más clarito, añadiendo más amarillo, pues voy a darle
volumen, pintando pues en las zonas que reciben directamente la luz, ¿vale? Y voy añadiendo zonas más claras y le voy dando volumen y relieve, porque ahora voy a pintar una base, ¿vale? Que se va a ver todo muy plano y muy igual. Pues luego, como os digo, añadiendo más amarillo y teniendo un amarillo más verdoso o un verde más amarillento, pues conseguimos, como os digo, darle relieve a estos árboles tan sencillos, ¿vale? Que no van a tener mucha complicación, pero que van a encajar perfectamente con el resto de la escena. Bueno, como ahora mismo parece que los árboles están metiéndose en el mar, pues lo que voy a hacer es ampliar un poco más la orilla de esta forma tan sencilla, allí al fondo, ¿vale? Para darle soporte a estos árboles que por supuesto no están sobre el mar, sino que están sobre la tierra. ¿Vale? Ya veis cómo de esta forma tan sencilla he dado volumen a esos árboles, la zona inferior de los árboles más oscura, ¿vale? Y en las zonas superiores pues voy aclarando para darle pues volumen, para darle vida y para que se vean reales. La zona inferior es la zona, digamos, de más oscuridad, pues es donde está, bueno, lo que está más en sombra, entonces la dejamos más oscuro, ¿vale? Y ya pues vamos dando algún último detalle al agua, pero tenemos el cuadro prácticamente pues terminado, ¿vale? Yo creo que es una marina muy sencilla, no tiene mucha complicación ni en el cielo, ni en las montañas, ni es un mar excesivamente agitado, que tenga mucho detalle. La arena, ya veis, yo creo que es fácil. Y esa vegetación, pues igual, esos árboles, al final es una masa de árboles, una masa verde que es muy fácil de pintar, ¿vale? Y que queda muy bien, rompe un poco con todos esos tonos pastel, pues tanto del agua como de la playa, ¿vale? Pues yo creo que queda muy elegante y muy bonito esa arboleda. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado. Os animo a que lo intentéis, ¿vale? Seguir los pasos. Ya sé que siempre digo que todo es muy fácil, o que parece muy fácil, y yo entiendo que bueno, para los que están empezando no lo es tanto, pero
podéis ir practicando y no tengáis reparo en copiar mis vídeos, ¿vale? Que para eso los hago. Así que bueno, nada más. Muchas gracias a todos por ver un nuevo vídeo. Si te has encontrado con este vídeo de casualidad, te animo a que te suscribas al canal, ¿vale? Y si eres suscriptor habitual, pues muchas gracias por tu apoyo, como siempre, ¿vale? Sin ti, sin el apoyo que me dais, este canal no sería nada. Me despido, no sin antes recordaros que podéis seguirme en Instagram, ¿vale? Buscarme en Instagram en Pintar con Francis. Os mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.